Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa para la clase de patología. El día de hoy continuaremos con la clase correspondiente al cáncer gástrico, al carcinoma gástrico. En la clase anterior estuvimos analizando los síntomas de esta patología, los síntomas que se pueden encontrar en etapas avanzadas. Como dijimos, es difícil diagnosticarlo en etapas tempranas porque no nos genera síntomas o signos. ¿Sí? Lo más cercano que podríamos pensar en ello serían los signos o síntomas correspondientes a la úlcera péptica y a la dispepsia, que son los que podrían llevarnos a sospechar la presencia de esta patología, o al menos mantener a nuestro paciente en vigilancia para evitar que la presente. Ahora, en cuanto a los signos ya de esta patología en etapas muy avanzadas, primero tenemos que el paciente se va a encontrar con una pérdida de peso exagerada. Entonces podemos ver a un paciente muy delgado, podríamos decir que podría rayar ya en la caquexia. Para fines prácticos, el paciente caquético es un paciente que se ve muy delgado, prácticamente es piel y hueso. ¿Sí? También vamos a encontrar que puede tener palidez de tegumentos porque puede estar teniendo algún sangrado oculto secundario a una ulceración en el carcinoma. Un tumor epigástrico. ¿Por qué como signo? Porque puede palparse la masa en abdomen. Mediante una exploración manual de los cuadrantes abdominales podríamos encontrar la sensación de masa en uno de los cuadrantes, principalmente pues en los cuadrantes correspondientes al hipocondrio izquierdo y al epigastrio, lugares donde encontramos el estómago. Entonces son lugares donde podríamos encontrar dicha tumoración. También podemos encontrar hepatomegalia. El hígado normalmente no se puede palpar más allá del reborde de la última costilla. En el caso de que este esté crecido, vamos a poderlo palpar 1, 2, 3 o los centímetros que sea por debajo de este reborde costal. También podemos encontrar la presencia de ascitis. La ascitis es la acumulación de líquido libre en la cavidad abdominal, que también la podemos encontrar presente en pacientes con cirrosis hepática. También podríamos encontrar y palpar el ganglio de Troisier, o también llamado ganglio de Virchow. Es un ganglio linfático que se va a localizar en el ángulo que forma la clavícula y el esternón. Se va a encontrar en el cuello del lado izquierdo. ¿Sí? Este ganglio se va a hipertrofiar porque es el que drena las secreciones linfáticas del abdomen. El siguiente sería el ganglio de la hermana María José, un ganglio que podríamos encontrar y palpar en la región periumbilical, y cuando existe normalmente pues se puede relacionar con metástasis de algún cáncer abdominal, ya sea ovárico, de endometrio o gástrico en este caso. Cabe mencionar que el nódulo de la hermana María José es el único epónimo que lleva el nombre de una enfermera. También tenemos el caso del tumor de Krukenberg, que pues no es más que un tumor que se va a presentar principalmente únicamente en las mujeres. Es un tumor ovárico metastásico. O sea, quiere decir que solamente se va a desarrollar en pacientes que tienen cáncer gástrico en el 70% de los casos, y luego va a migrar hacia el ovario. El signo de Blumer es un signo o un reborde horizontalizado que se puede palpar a través de un tacto rectal y que pues normalmente nos va a indicar metástasis hacia el fondo de saco de Douglas, en este caso igual del cáncer gástrico. Cabe mencionar que si observamos cualquiera de estos signos en un paciente con un probable cáncer gástrico, ya es un carcinoma avanzado y las posibilidades de sobrevida a 5 años son muy disminuidas o mínimas. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico, ¿cómo vamos a llegar a la conclusión de que nuestro paciente tiene esta patología? Pues primero, realizando una anamnesis rigurosa, o sea, vamos a interrogar a nuestro paciente, vamos a buscarle todos los antecedentes que podamos relacionar con esta neoplasia, factores de riesgo,
factores heredofamiliares, todo lo que podamos obtener de información que nos encamine a ese diagnóstico. Posteriormente, pues realizaremos un examen físico exhaustivo con revisiones a fondo de toda la anatomía, tratando de encontrar algunos de los signos que hemos mencionado con anterioridad. Esto va a incluir exámenes tanto de palpación, percusión, de la marcha, de todo lo que podamos estar revisando nuestro paciente, con tal de encontrar alguna anomalía que nos encamine a pensar en que tiene un cáncer gástrico. Que por lo regular, más o menos, podemos empezar a diagnosticar esto a partir de los 6 meses después de que han iniciado los síntomas. Y recuerden que los síntomas relacionados con esta patología son síntomas que se presentan ya en etapas avanzadas. El pilar del diagnóstico va a ser la endoscopía con toma de biopsia. Entonces, para poder realizar un diagnóstico precoz e incrementar las posibilidades de que nuestro paciente sobreviva, pues tenemos que estar realizando algún tipo de estudio como este que nos permite observar el interior del estómago y observar si está habiendo alguna neoformación. Obviamente observar no es suficiente, sería muy inocente decir que un cáncer lo vas a ver nada más y con eso lo diagnosticas, nada más porque tienes una lesión que se ve fea, no se puede diagnosticar así. Entonces tiene que ser endoscopía, ver la lesión, se ve sospechosa, tomarle una biopsia, una muestra de tejido para poderlo observar al microscopio y darnos cuenta que es tejido neoplásico. Otros métodos, bueno, en este caso en el listado de diagnósticos van ligados la toma de biopsia con la histología de las biopsias. Si tomas la biopsia, la mandas a hacer histología y ya ves si es un tejido neoplásico o no. La radiografía con doble contraste ha caído en desuso. Es un estudio parecido a la serie esófago gastroduodenal que vimos en el ERGEM, en el cual pues pintas, entre comillas, el interior de la luz gástrica con una sustancia que es radiopaca. Ha caído en desuso porque pues la endoscopía nos permite una observación directa de las lesiones, mientras que la radiografía con el contraste nos permite una visualización indirecta. Entonces eso va a ser un poco más inespecífico y no nos puede indicar o siquiera ayudarnos a sospechar un poco la patología que estamos observando. Otro serían los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales son sustancias que se encuentran en la sangre y que se pueden determinar en laboratorio. Como diagnóstico no está claro su utilidad. Si pueden estar elevados en muchas situaciones, entonces son muy inespecíficos, pero cuando alcanzan niveles demasiado elevados pueden ser más bien no diagnósticos, sino pronósticos. Si están demasiado elevados pueden ser de mal pronóstico para nuestro paciente. Estudios que podemos hacer aparte, ya que lo diagnosticamos, ahora son para la estadificación, para saber en qué estado estamos. Entonces vamos a buscar metástasis. La presencia o no de metástasis nos va a hablar mucho del pronóstico de nuestro paciente. Si tiene metástasis, el pronóstico se empobrece radicalmente. Entonces tenemos estudios tales como una ecografía abdominal que nos permite encontrar o buscar masas o formaciones quísticas en regiones alejadas del estómago, una radiografía de tórax en caso de que estemos buscando metástasis hacia pulmones o hacia alguna cavidad torácica, y la tomografía axial computarizada. También podemos utilizar la resonancia magnética en busca de estas metástasis. Entonces, en base a eso tenemos el tumor primario y el tumor metastásico. El primario va a ser el primer tumor, como dice el nombre, el tumor que da origen al cáncer. Hay pacientes que solamente tienen el tumor primario, que son los que diagnosticamos en etapas tempranas, y ya cuando desarrollan un metastásico, pues ya avanzamos a una etapa más delicada. En algunos países con una incidencia alta en cáncer gástrico, por ejemplo en Japón, se realiza todavía la serie varitada, el estudio con doble contraste del estómago. Esta pues con la intención de ver alguna lesión sugestiva, algo que nos pudiera hacer sospechar del cáncer, y no lo hacemos de forma rutinaria en todas las personas, solamente en personas que conlleven factores de riesgo, una patología gástrica ya de difícil control y de larga evolución, historial familiar, cosas que nos sugieran que esa persona puede desarrollar esta patología. La endoscopía, como mencioné con anterioridad, ya es el segundo paso.
es el estándar de oro y puede ser un estudio diagnóstico y terapéutico. ¿Por qué? Porque al hacer el diagnóstico, al estarlo viendo y tomando la biopsia, podemos realizar una escisión completa de la tumoración. ¿Sí? Siempre y cuando pues, no sean tomadas todas las capas del estómago. Pues podemos resecar ese tumor y quitarlo completamente. Ya después se diagnosticará como que era un cáncer gástrico y se complementará el tratamiento. Y por último pues tenemos los marcadores tumorales que, como les dije, son poco sensibles y poco específicos, ya que se incrementan sus valores en diferentes patologías, no solamente en las patologías relacionadas con las neoplasias. Y son principalmente para darle seguimiento a nuestros pacientes y tienen un factor pronóstico. Hasta aquí terminaríamos el día de hoy. Aún nos faltan algunas cosas más por revisar de este tema,